Hola, sean bienvenidos a MD Search. El día de hoy vamos a tener el taller de electrolitos, ¿no? Que corresponde al capítulo de nefrología. Bueno, como corresponde, vamos a empezar a ver hablando acerca de hiponatremia, ¿no? Presentaremos un caso clínico en un momento más. Hiponatremia se define como un sodio sérico, ¿no? Menor a 135. Ya menor a 135, esto ya lo hemos revisado, y se puede clasificar de diversas maneras, ¿no? Y una de las clasificaciones más importantes es de acuerdo a su tiempo de instauración. Si se desarrolla en menos de 48 horas, se llamará hiponatremia aguda, ¿no? Si se desarrolla en más de 48 horas o ya tiene un tiempo desconocido, se le cataloga como crónica, ¿ya? En cuanto a la severidad, ¿no? Esta clasificación no es tan práctica para efectos de tratamiento. Recuerde que cuando yo estoy ante un paciente con hiponatremia, el primer paso que yo tengo que realizar es confirmar el diagnóstico de hiponatremia. Y este diagnóstico yo lo voy a confirmar midiendo osmolaridad sérica. La fórmula de la osmolaridad sérica se va a calcular ya multiplicando 2 veces el sodio, principalmente, ¿no? Y si quiero le sumo la glucosa sobre 18. ¿Ya? Y si quieres ser más exquisitos, le sumas la urea sobre 5.6. Eso es igual a osmolaridad sérica. El valor normal de la osmolaridad sérica va entre 280 a 295 o 300 miliosmol, dependiendo de la bibliografía. ¿Ya? Entonces, una vez hallo la osmolaridad plasmática, lo siguiente que yo tengo que hacer es clasificar a la hiponatremia según su osmolaridad. La hiponatremia hipoosmolar, es decir, cuya osmolaridad plasmática es menor a 280, a esta se le define como hiponatremia verdadera. Esta es la que yo no deberé tratar y hacer el algoritmo diagnóstico para buscar la etiología. En cambio, la hiponatremia isosmolar y la hiperosmolar no son hiponatremias verdaderas, ¿ya? Si yo hablo de hiponatremia isosmolar, esta sucede debido, ¿no? Debido a que existe la presencia de algún componente en sangre que va a hacer que la máquina detecte, pues, erróneamente unas cantidades de sodio elevadas, ¿ya? Se llama pseudohiponatremia. Esto sucede en hipertrigliceridemia, ¿no? E hiperproteinemias, como por ejemplo las discrasias de células plasmáticas, ¿no? Es lo mismo esto que decir mieloma múltiple. Si yo hablo de hiponatremia hiperosmolar, esta es la famosa hiponatremia por translocación, ¿ya? Y esto sucede, ¿no? Cuando hay crisis hiperglicémica o administración de manitol, ¿no? O glicina. Bien, caso clínico, ¿no? A una paciente, nos enfrentamos a una paciente de mujer de 27 años, en la cual pues nos colocamos acá una línea de tiempo. Miren, esta paciente joven, ¿no? Inicia su enfermedad con náuseas y vómitos, ¿ya? Y 5 días después comienza a vomitar 10 veces al día, ¿no? Hasta ahí tenemos un síndrome emético. En el día 7 ya se torna confusa y soñolienta, ¿no? Un trastorno de la conciencia. Y es por eso que va al departamento de emergencia, en donde se le encuentra hipotensa y taquicárdica, ¿no? Con buena saturación de oxígeno. Letárgica, no obedece órdenes, lenguaje incoherente, pupilas fotorreactivas. Está hipotensa. Y lo que hace el médico de emergencia es realizar la fluidoterapia de resucitación con cloruro de sodio. Nos dice que le administran 700 mililitros para poder aumentarle o mejorarle la presión arterial. Pero fíjense ustedes, en la analítica, ¿no? En la analítica se le encuentra un sodio de 104 miliequivalentes. Bajo. Potasio normal, cloro bajo, glucosa normal, presión de oxígeno normal, el AGA en 11, beta HCG negativo, no está embarazada.
¿ya? Si yo corrijo acá o estimo la fórmula de osmolaridad plasmática, simplemente multiplicando 2 veces el sodio, 54 por 2 es igual a, perdón, de 104 por 2, ¿no? Es igual a 208, ¿ya? 208. Más la glucosa, ¿no? Que es 114 sobre 18, 6.3 más 208, esto me da 214. Ya tiene una osmolaridad, vino con una osmolaridad de 214. Es decir, estamos ante una hiponatremia verdadera, hiposmolar. ¿No? Por el trastorno del sensorio, ingresa a la UCI. Nos dice que ingresa a la UCI. ¿Ya? Y amplían un poco más la historia. Madre con cáncer de mama, ella tiene un implante de etonogestrel, ¿no? Educación superior, alcohol social, y ya en la UCI le mejoran la presión arterial, ¿no? Pero sigue soñolienta, ¿ya? Las mucosas están hidratadas, miren, no está seca. Entonces, acá ya reponen su estado de bulimia. Acá, al inicio, en la emergencia, la paciente solo viene hipotensa, mas no describen signos de hipovolemia. Pero aparentemente después de darle fluido, la presión mejora. ¿Ya? La presión mejora. Pero la señora tiene una escala de Glasgow sumamente baja, 8, por eso la intuban en la UCI. En la tomografía cerebral no hay lesiones y en la radiografía de tórax no hay alteraciones. ¿Ya? Lo único que se ha encontrado es un sodio bajo con una osmolaridad calculada de 214 a su ingreso. Fíjense ustedes que en la emergencia, ¿no? En la emergencia, la hidratan con suero salino normal y también con solución hipertónica. Dentro, ¿no? de los laboratorios, ¿no? más significativos, entonces como podemos corroborar, vemos niveles bajos, muy bajos de sodio, ¿ya? Niveles de glucosa aparentemente en rango normal, pero fíjense ustedes, le miden osmolaridad urinaria, una osmolaridad urinaria al azar. Y véanse ustedes, 740 miliosmoles. Entonces, tenemos otro dato. Tenemos una osmolaridad sérica de 214, que es baja, y tenemos una osmolaridad urinaria de 740, ¿ya? Que es alta, ¿ya? A su vez, miren, le miden sodio urinario en orina. Y vemos que el sodio urinario está en 158. ¿Ya? 158 mililitros por litro o miliequivalentes por litro. Entonces vamos a recordar que los valores de sodio urinario, ¿no? generalmente deben ser de menos de 20. ¿Ya? Entonces hay un sodio urinario alto. Esto explicaría por qué la osmolaridad urinaria está alta. ¿Ya? Pero, ¿por qué la osmolaridad urinaria está alta? Si es que yo tengo a nivel sérico una osmolaridad urinaria, una osmolaridad baja, ¿no? Fíjense ustedes, entonces tenemos una paciente con vómitos intermitentes, confusión, ¿ya? Y el diagnóstico bioquímico, ¿no? Es la hiponatremia, que tranquilamente me explica los vómitos intermitentes y la confusión. Recuerden que las alteraciones del sodio lo que van a hacer es dar alteraciones a nivel de la neurona, produciendo, si es hiponatremia, edema cerebral. Por lo tanto, produce hipertensión endocraniana, náuseas, vómitos y deterioro de su conciencia. Pero esta hiponatremia es una hiponatremia verdadera, pero tiene una osmolaridad urinaria alta. Y fíjense ustedes, ¿no? Lo normal, ¿no? Es que nosotros, ¿no? Más o menos mantenemos una osmolaridad entre 280 hasta 295. Fíjense ustedes, ¿no? Entre 280, perdón, aquí estamos, 280 y 295. Acuérdate que cuando la osmolaridad, la osmolaridad está en 280, ¿no? Está en 280, es decir, en rangos normales, la hormona antidiurética no funciona o no se secreta en grandes cantidades.
Claro, ¿por qué? Porque no la necesito, ¿verdad? No la necesito, estoy en un estado aparentemente de eusmolaridad, ¿ya? Eusmolaridad. Ahora, fíjense ustedes que cuando llegamos más o menos a 288, ¿ya? A 288, el mecanismo o el umbral de la sed se activa. Comienzo a tomar más agua, ¿ya? Comienzo a tomar más agua, ¿ya? En 288 hasta 294 se activa el umbral de la sed. Este es el umbral de la sed, ¿ya? El umbral osmótico de la sed. Si bien es cierto, ¿no? El umbral de la sed empieza en 288, miren ustedes, justo cuando llega la osmolaridad a 280, se activa el umbral para la liberación de ADH. ¿Ya? Se activa el umbral para la liberación de ADH. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando la osmolaridad es menos de 280, ¿ya? Y la hormona ADH pues no se libera, no es necesario que se libere, no es necesario que se libere. ABP es arginina vasopresina, ¿ya? Entonces, obviamente, si la osmolaridad es menos de 280, ¿no? Tenemos el plasma muy diluido, por lo tanto no me conviene retener más agua en el cuerpo, la hormona ADH no se activa. ¿Ya? ADH se activa, o su umbral, ¿no? De osmolaridad es cuando se pasa 280. Fíjense ustedes, conforme la osmolaridad plasmática va aumentando, ¿ya? Los niveles de ADH o arginina vasopresina también van aumentando, ¿no? Llegando pues a una osmolaridad de 300 tan alta, muy concentrada el plasma, ¿no? Le hace liberar a los núcleos, al núcleo supraquiasmático y paraventricular, los estimula para que liberen ADH, ¿ya? Y mejoren la retención de agua. Pero también, fíjense este dato que nos importa en relación al caso clínico, ¿ya? A medida que la osmolaridad sérica aumenta, esta tiene generalmente una correlación con su osmolaridad urinaria, ¿ya? Cuando la osmolaridad está en rangos normales, la osmolaridad sérica, la osmolaridad urinaria también se encuentra en rangos normales, entre 800 a 1200. Eso es lo normal para dicha osmolaridad. Conforme la osmolaridad sérica baja, la osmolaridad urinaria también debe bajar, ¿ya? La osmolaridad urinaria no es más que, debería ser una representación, ¿no?, de la osmolaridad sérica en el cuerpo. Sin embargo, recordemos que nuestro paciente hemos obtenido una osmolaridad sérica de 214, ¿no? Muy bajo, ¿no? Con una osmolaridad urinaria de 740, más o menos a este punto, ¿no? Entonces, no hay una correlación. Con 214 de osmolaridad sérica, yo esperaría encontrar una osmolaridad urinaria mucho más baja, menos de 100. ¿Por qué sucede esto? ¿No? Entonces, esta es la clave, ¿no? ¿No? Este hallazgo es la clave para determinar la etiología de la hiponatremia, en este caso, que le vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, el paciente tuvo hipercalemia leve, sí, acidosis metabólica ni abnormal, hipotensión que respondió a fluidos, pero acá el principal problema es la hiponatremia verdadera con osmolaridad urinaria alta. Entonces vamos a ver los algoritmos. Entonces ya hemos determinado la osmolaridad sérica, confirmamos que es una osmolaridad, una hiponatremia verdadera, ¿no? Y antes de buscar la etiología, ¿no? Antes de buscar la etiología, ¿no? Una vez determinemos que la hiponatremia es hipotónica o hiposmolar, yo tengo que ver si estoy frente a un paciente que tenga síntomas severos o hiponatremia que se haya desarrollado de manera aguda. ¿Ya? Si mi paciente no tiene síntomas severos y corroboro que es una hiponatremia crónica, es aquí donde voy a la parte del algoritmo para buscar etiología, midiendo osmolaridad urinaria.
Sin embargo, si mi paciente sí tiene síntomas severos o hiponatremia aguda, voy a la otra parte del algoritmo, que es el manejo de emergencia. ¿Ya? ¿Cuáles son los síntomas severos? Estos, pues. Los síntomas severos son todos los que derivan ¿de qué? De cuadro de hipertensión endocraniana. Vómitos, soñolencia, caída del Glasgow, pueden hasta convulsionar y hacer paro cardiorrespiratorio. Los síntomas moderados son náuseas sin vómitos, confusión y dolor de cabeza. Todo eso traduce edema cerebral, obviamente, que produce hipertensión endocraniana. Es importante determinar el tiempo de instauración. ¿Por qué? Por el fenómeno de la adaptación de la neurona. ¿Ya? Hay que recordar, ¿no?, que la osmolaridad normal cerebral, ¿no?, puede, pues, verse afectado por un medio hipotónico que se desarrolla rápidamente. Entonces, si se desarrolla rápidamente, ¿ya?, lo que hace el cerebro es ganar agua, ¿ya?, para bajar la osmolaridad, ¿ya? Esto produce una adaptación rápida, ¿ya? Y esta respuesta adaptativa inicial dura entre horas, ¿ya? ¿En qué consiste esta adaptación adaptativa inicial? No, perdón, esta respuesta adaptativa inicial en la pérdida de sodio, potasio y cloro para bajar la osmolaridad del cerebro. Pero luego viene la respuesta adaptativa tardía, que es una, ¿no?, que es más lenta, en donde pues hacemos uso de la pérdida de osmolitos orgánicos, como taurina, miocitol y glutamato. ¿Ya? Entonces, pero lamentablemente, este periodo de adaptación nos dura hasta 48 horas. Después de 48 horas ya no vamos a tener este periodo de adaptación y nuestra neurona es más susceptible a los cambios osmóticos bruscos producto de la sobrecorrección de sodio. Entonces, primer concepto, pacientes que tengan hiponatremia aguda que se haya desarrollado, ¿no?, menos de 48 horas, aquí yo me puedo permitir corregir un poco más rápido el sodio, ¿ya? Porque todavía tengo mis mecanismos de respuesta adaptativa. Sin embargo, si ya tengo una hiponatremia que se ha desarrollado más de 48 horas, o no conozco en cuánto tiempo se ha desarrollado, yo tengo que tener mucho cuidado en corregir el sodio. Generalmente se prefiere no corregir más de 8.000 equivalentes al día. En algunas guías de práctica clínica mencionan que máximo se debe corregir 6.000 equivalentes por día. ¿Por qué? Porque hay riesgo de el síndrome de desmielinización osmótica. Entonces, cuando tenemos una hiponatremia con síntomas severos, yo tengo que corregir primero rápidamente la hiponatremia, ¿ya? Y el otro escenario es cuando no hay síntomas severos, ¿ya? Veamos los primeros dos escenarios. Cuando hay síntomas severos y moderadamente severos, yo tengo que usar solución hipertónica. Y cuando hablo de solución hipertónica, hablo del cloruro de sodio al 3%, ¿ya? Idealmente se dice que debemos dar un bolo de solución hipertónica, 150 mililitros en 20 minutos. Y luego controlo electrolitos, ¿ya? Puedo repetir este bolo de 150 mililitros, ¿no?, varias veces hasta incrementar el sodio plasmático en 5.000 equivalentes, ¿ya? Los adelgazados requerirán obviamente un poquito menos de dosis, ¿ya? Lo importante es corregir hasta 5.000 equivalentes, ¿no? Después de eso ya deberían mejorar los síntomas severos, ¿no? Y corregir los 5 restantes dentro de las siguientes 24 horas, ¿ya? Pero sí hay que ser muy cuidadoso en medir sodio plasmático a las 6, 12 horas y luego cada 12 horas. Este es en el contexto de paciente con hiponatremia con síntomas severos e hiponatremia aguda. Pero en hiponatremia aguda, ¿no?, hasta 6.000 equivalentes al día. En cambio, si yo tengo un paciente que no tiene síntomas severos, ¿no?, es decir, una hiponatremia leve, yo tengo que definir si es aguda o crónica. Si es aguda, busco la etiología, pero como lo dije, debo corregir o reponer, ¿no?, reponer con solución hipertónica con un bolo, ¿no? Con un bolo, hasta corregir máximo, ¿no?, 6 a 8.000 equivalentes, según otras guías 10, ¿ya? Y si es la hiponatremia crónica, ¿no?, el tratamiento es según el tipo de hiponatremia,
según el líquido extracelular, que es el algoritmo clásico que vamos a revisar. ¿Ya? Líneas generales, no debe sobrepasar la corrección de 8 a 10 miliequivalentes de sodio al día. ¿Cómo se prepara una solución hipertónica? ¿Ya? La solución hipertónica al 3% debe tener 513 miliequivalentes. ¿Ya? Es decir, en 1 litro de esta solución debe haber 513 miliequivalentes de sodio. Recuerda que el cloruro de sodio al 0,9 por mil, que es la solución normal fisiológica, ¿no? Tiene 150 miliequivalentes de sodio. Y el hipersodio, cada ampolla de hipersodio viene de 20 mililitros, ¿no? Nos da 68 miliequivalentes de sodio, ¿ya? Entonces, yo puedo mezclar 5 ampollas y media, ¿no? De hipersodio, ¿no? Más, ¿no? 890 mililitros de solución normal fisiológica, ¿no? Esto me da en mililitros una cantidad de 1000, es decir, de 1 litro, ¿no? Teniendo en cuenta justamente los miliequivalentes que hay en cada una de estas presentaciones, y armo así mi solución hipertónica, ¿ya? De esta solución hipertónica, ¿no? En síntomas hiponatremia aguda o síntomas severos, ¿cuál era el primer paso? Dar un bolo de hipersodio, ¿no? Es decir, un bolo de 150 de esta solución, lo paso en 20 minutos. Si no tengo los suficientes, si no tengo a la mano, pues, los recursos para hacer esta preparación, yo puedo hacer una preparación artesanal para bolos de hipersodio. En un cloruro de 100 mililitros, ¿no? Le inyecto media ampolla de hipersodio y esto lo paso a 20 minutos. Esto es lo mismo, casi lo mismo que pasar un bolo de hipersodio de 150 mililitros. ¿Ya? Se dice, más o menos, ¿no? Más o menos que el bolo de hipersodio debe pasarse en 20 minutos, ¿ya? En 20 minutos. Ahora, acá tienen las cantidades de cada una de las soluciones, como habíamos mencionado, ¿no? Recuerda, la solución hipertónica tiene 513 mil equivalentes de sodio y el objetivo es aumentar 5.000 equivalentes en las primeras 6 horas, ¿ya? No debemos sobrepasar los 8 a 10 mil equivalentes al día, y como lo repito, ya algunas guías están diciendo que no debemos pasarnos los 6. Una vez corrijo la emergencia, que son los síntomas severos de la hiponatremia, después es ahí donde yo me voy a permitir hacer el algoritmo diagnóstico. Y para eso, ¿no? Me voy a ayudar de la osmolaridad urinaria. Fíjense ustedes, cuando recuerden a nuestro paciente, el sodio era muy bajo, de 106, 104, la osmolaridad sérica había salido 214 y la osmolaridad urinaria había salido en 700. Prácticamente esta osmolaridad urinaria no correspondía a la osmolaridad sérica. El sodio urinario había salido alrededor de 150, si no me equivoco, ¿no? 150. Sí, correcto, 158. Muy bien. Entonces, seguimos. Fíjense ustedes, cuando esto es para hiponatremia verdadera, es decir, hiposmolar, todavía no hago el abordaje del volumen corporal. Entonces, veo, ¿no? La osmolaridad urinaria. Si la osmolaridad urinaria está baja, considero estas entidades. Pero si la osmolaridad urinaria está alta, más de 100, es ahí donde yo determino la cantidad de concentración de sodio. Si el sodio urinario está bajo, ¿no? Está bajo, es probable que le falte volumen efectivo al paciente, ¿no? ¿No? Volumen efectivo al paciente eh, o volumen relativo, ¿no? Un exceso de volumen relativo, ¿no? Generalmente esto sucede cuando el líquido extracelular está expandido, edemas, o el líquido extracelular está disminuido, diarreas o pérdida por diuréticos, ¿no? Acá pierdo tanto sodio como agua, pero más agua. Acá gano más agua, gano más sodio, pero gano más agua que sodio. Por eso hay hiponatremia.
En cambio, miren ustedes, si la osmolaridad urinaria está alta y la concentración de sodio urinario también está alta, acá yo debo de considerar dos cosas. Hay una enfermedad renal, diuréticos o enfermedad renal, o, o el paciente tiene alguna de estas condiciones. Estado de bulimia reducido, vómitos, insuficiencia adrenal, pérdida de sal por el riñón o síndrome perdedor de sal cerebral. Y si el estado de bulimia es normal, ¿no? Veo las causas de hiponatremia hiposmolar euvolémica, ¿ya? Euvolémica. Pero el concepto es el siguiente. Si la osmolaridad urinaria es menor a 100, quiere decir que no hay ADH, ¿ya? No hay ADH por alguna razón, por ejemplo, polidipsia psicógena o primaria. Pero si la osmolaridad urinaria es mayor a 100, sí hay algo de ADH, ¿no? Entonces, acá el algoritmo clásico, miren, la hipovolemia, pérdidas renales, pérdidas extrarrenales como diarreas, vómitas, pérdidas digestivas. La euvolémica, acuérdate, ¿no? No hay edemas, insuficiencia suprarrenal, hipotiroidismo, SIHAT, ¿no? Hipervolémica, enfermedad renal como insuficiencia renal aguda, enfermedad renal crónica y enfermedad hepática o cardíaca, que va con edemas. ¿Cómo lo diferencio? Sodio urinario. Si el sodio urinario es más de 20, se está perdiendo por la orina. Si es menos de 20, se trata de ahorrar en el túbulo. Por lo tanto, la pérdida es digestiva, ¿no? Y este mismo principio también se usa cuando yo hablo de hipervolémica. Sodio urinario más de 20, estoy perdiendo sodio por la orina. Falla renal establecida o enfermedad renal crónica. Cuando el sodio urinario está menos de 20, el eje renina-angiotensina está activado por alguna razón y estoy reteniendo. Nefrótico, falla cardíaca, cirrosis. Recuerda que la hiponatremia hiposmolar euvolémica va con sodio urinario alto, ya como en el caso de nuestro paciente. Entonces, el diagnóstico clínico, ¿no? Ante un paciente con hiponatremia con síntomas severos, lo primero es tratar la emergencia, luego hacer el diagnóstico diferencial. En nuestra paciente, ¿no? Por su estado de bulimia mejoró con fluidos, ¿no? La hipotensión mejoró con fluidos, pero hay un sodio urinario alto y una ADH alta, a pesar de que está euvolémico, ¿ya? ¿Cuáles son las causas de hiponatremia con osmolaridad urinaria alta y sodio urinario alto? Ya lo hemos visto acá, ¿no? Sodio urinario alto, ¿no? Si es euvolémica, insuficiencia suprarrenal, hipotiroidismo, SIHAT, ¿no? SIHAT, alteraciones hormonales, hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal, ¿ya? Pero también puede ser algunos síndromes perdedores de sales o algún uso de diuréticos como tiazidas. El diagnóstico final de este paciente fue una insuficiencia adrenal primaria, una enfermedad de Addison, ¿ya? ¿No? Y le dosaron cortisol bajo, ¿no? Y aldosterona baja, ¿ya? Cuando hay cortisol bajo, una respuesta compensatoria puede ser el aumento de la vasopresina. Y obviamente como hay aldosterona baja, esto explica, ¿no? La natriuresis incrementada. Entonces, ese fue el caso, ¿no? De la paciente en mención. Y recuerda que en hiponatremia crónica, por otra parte, la crónica, ¿no? Acá lo que importa es corregir e identificar la causa, la enfermedad de fondo, ¿ya? La regla de los 6, ¿ya? Subir 6.000 equivalentes en 6 horas, máximo, ¿ya? Y máximo 6 en 24 horas también, ¿ya? La hiponatremia crónica, si es hipovolémica, yo debo hidratar con solución salina, así sea hipotónica, ¿ya? Porque antes de la corrección de la hiponatremia prima el estado de bulimia del paciente. Si el paciente está deshidratado, hipotenso, yo tengo que hidratarlo con solución normal. Si es euvolémico, ¿no? Probablemente esto sea un SIHAT, restringo líquidos. El manejo del SIHAT es restricción de líquidos, menos de 800 es el día. Puede usar diuréticos de asa también, ¿ya? Y si son hipervolémicos, restricción de agua libre y sal y diuréticos de asa. ¿Cómo hago yo la corrección de sodio? ¿Cómo puedo estimar yo la cantidad de sodio que le voy a elevar en un paciente con hiponatremia? Lo hago a través de la fórmula de Adrogué y Madias, ¿ya? El aumento, ¿no? ¿Qué les va a decir esta fórmula?
yo voy a aumentar el sodio de mi paciente cuando yo prepare 1 litro de una solución. ¿Ya? ¿Cómo reemplazo esto? Miren ustedes. El delta de sodio, que es esto, ¿no? Que es cuánto yo le voy a subir de sodio, va a ser igual al sodio infundido. Por ejemplo, el sodio infundido de mi solución de 1 litro tiene que ser de 1 litro siempre. Por ejemplo, si a este litro de cloruro, ¿no? Es de solución fisiológica, que tiene 154. Por lo tanto, acá lo que yo tengo que reemplazar es 154 menos el sodio sérico. Imaginemos que el sodio sérico de mi paciente es 104. ¿Ya? Sobre el agua corporal total más 1. Recuerda que el agua corporal en el varón es 60% de su peso corporal, ¿no? Y en la mujer 55, en los ancianos 55 también, ¿no? 55%. Imaginemos que acá es un adulto, ¿no? De 60 kilos, por ejemplo, 70 kilos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, nos sale, pues, sumado agua corporal total más 1, nos sale 30, ¿ya? Entonces yo reemplazo aquí 154 menos 104, ya 154 menos 104 es igual a 50. Entre 30, ¿no? O estoy mal, 154 menos 104, 50. Entre 30 es 1.6. ¿Qué me quiere decir? Que si yo le administro a mi paciente que tiene 104 de sodio sérico, si a este paciente yo le administro mi solución de 1 litro, mi solución fisiológica de 1 litro, que contiene, como ya sabemos, 150 miliequivalentes de sodio, para un paciente con determinado peso, ¿ya? Con determinado peso, yo le subiré con este litro 1.6 miliequivalentes de sodio. ¿Ya? Muy poco, dirán ustedes, ¿no? Obviamente. ¿Por qué? Porque esta fórmula idealmente se tiene que hacer con la solución hipertónica. Entonces vamos con otro ejemplo. Si acá, en este litro, en vez de cloruro de sodio al 0,9 por mil, este litro es de solución hipertónica al 3%, que viene 513 miliequivalentes, menos 104 de sodio, sobre acá agua corporal total más 1. Vamos a ver, imaginemos que es un varón de 60 kilogramos. Entonces, 60 por el 60%, ¿no? Pues 60 por 0,6, 36, más 1, 37. Ya, para un varón de 60 kilogramos. 513 menos 104 es 409 entre 37, perdón, 513 menos 104 es 409 entre 37, eso es igual a 11. ¿Qué me quiere decir este 11, que es el delta de sodio? Que mi solución hipertónica, 1 litro de mi solución hipertónica, 1 litro de mi solución hipertónica, obviamente que contiene 513 miliequivalentes de sodio, ¿no? Si yo le administro esto a este paciente de 60 kilos, varón, que tiene 104 de sodio sérico, yo le voy a subir 11 miliequivalentes de sodio. Obviamente, como le sube 11 miliequivalentes de sodio todo este litro, yo máximo le subiré todo este litro en poco más de 24 horas, ¿no? Y hago una regla de simple, ¿no? Si yo quiero subirle, por ejemplo, menos de 8 miliequivalentes en 24 horas, ¿no? Le pasaré la mitad del frasco, solo 500 cc. Entonces, así es como nosotros jugamos, ¿no? Con la corrección de sodio, gracias a esta fórmula. Ahora, esta fórmula no es infalible, tiene limitaciones importantes. No se considera la diuresis del paciente y el exceso de corrección puede suceder si es que se detecta algún grado de hipovolemia en el paciente desapercibida. ¿Qué problemas existe con esta fórmula? ¿No? El riesgo de sobrecorrección. ¿Qué pacientes tienen riesgo de sobrecorrección de sodio? ¿No? Estos pacientes. Y cuando yo hablo de sobrecorrección de sodio, hablo que tienen alto riesgo de desarrollar síndrome de desmineralización osmótica, que es lo mismo que decir
mielonisis pontina. ¿Ya? Los que tienen un sodio muy bajo, menos de 105, los que vienen con hipocalemia, alcoholismo, malnutrición y enfermedad hepática. En este, cuidado, ojo, en este grupo de pacientes, la fórmula de Adroguey-Marias puede sobreestimar, ¿no?, la corrección de la anatremia. ¿Ya? Si corrijo muy rápido, me paso los 10 mil equivalentes de sodio en 24 horas, yo puedo usar solución hipotónica para revertir eso. ¿Qué es el síndrome de desmielinización osmótica? Es una injuria en la mielina, apoptosis de los oligodendrocitos. ¿Cuándo va a suceder? Cuando se corrija rápidamente una hiponatremia, ¿no? O sobrecorrección de hiponatremia, o también cuando la hipernatremia se desarrolle rápidamente. Esto incrementa, ¿no?, el sodio plasmático, ¿no? Y por ende, pues, promueve pues una salida de agua de la neurona y eso produce desmielinización. ¿No? Sucede cuando se sube más de 10.000 equivalentes en 24 horas o 18.000 equivalentes en 48 horas. Ya la clínica es subaguda, generalmente tiene 2 fases, es bifásica, ¿no? A la tercera o cuarta semana ya puede haber cuadriparesia flácida, pero empiezan generalmente con disartria, disfagia, pudiendo llegar hasta el coma o la muerte. ¿Ya? La desmielinización osmótica puede suceder en el puente, pero también puede suceder fuera del puente. Por lo tanto, es pontina, mielonisis pontina, pero también hay mielonisis extrapontina. ¿Ya? El grado más severo es el coma y también pueden dar cuadros de lock-in, ¿ya? Síndrome de atrapamiento. ¿Ya? El paciente está despierto, percibe todo, pero no puede mover ni un solo músculo, ¿no? Parece como si estuviera en muerte cerebral, pero él percibe sensorialmente todo lo que sucede a su alrededor. Es como estar atrapado en un cuerpo. ¿Ya? Esta es la comparación de algunas guías, se los dejo por aquí. Y hablemos ahora de hipernatremia. ¿Ya? La hipernatremia se define cuando el sodio sérico es mayor a 145. ¿Ya? Y las causas pueden ser deberse a un aumento de pérdidas de agua o una ganancia neta de sodio. La clasificación puede ser leve o severa según el valor de sodio, pero también, ¿no?, como la hiponatremia se clasifica según su estado de volemia y según el desarrollo también del tiempo en que se ha producido. Las manifestaciones clínicas también vienen, ¿no? Vienen en relación a problemas del sistema nervioso central. Anorexia, náuseas, vómitos, insomnio, letargia, coma, convulsiones y hasta hemorragias intracerebrales. Lo primero que uno tiene que hacer en hipernatremia es identificar y controlar la causa. Definir si es aguda, si se ha desarrollado en menos de 48 horas, o crónica, si se ha desarrollado en más de 48 horas. La mayoría de hipernatremias va de la mano con algún grado de deshidratación, por lo tanto se tienen que reponer fluidos. Y otras terapias según la etiología específica. La hipernatremia también se puede abordar según su estado de volemia. Ya, hipovolémica, euvolémica e hipervolémica. La hipovolémica es la más frecuente, de lejos, ¿ya? Y se puede deber a pérdidas renales o extrarrenales. ¿Ya? Pérdidas renales, diuréticos, enfermedad pulmonar intrínseca, va con un sodio alto en orina. Si hay sodio bajo en orina, exceso de pérdidas extrarrenales como diarreas, por ejemplo, ¿no? O exceso de sudoración. Si es hipervolémica, ¿no?, hay un aumento de agua, pero mayor aumento de sodio. Hiperaldosteronismo primario o síndrome de Cushing a la cabeza. ¿Ya? Y si es euvolémica, es decir, que no hay edema, ¿no?, el sodio urinario es variable. Puede ser por pérdidas renales, diabetes insípida, hipodipsia o pérdidas extrarrenales como aumento de pérdidas sensibles. Igual tenemos que discernir si es aguda o crónica. Recuerden que de pasado las 48 horas se pierde el mecanismo regulador, ¿no?, de la osmolaridad cerebral, ¿no? Y el problema con la hipernatremia es que produce edema cerebral, ¿ya? Recuerda que la sobrecorrección, perdón, de la hipernatremia produce edema cerebral, ¿ya? Edema cerebral. Recuerda que también la rápida instauración de la hiponatremia, ¿no?, es decir, menos de 48 horas, también produce edema cerebral. ¿Ya? El edema cerebral se sucede cuando se incrementa rápidamente las concentraciones de sodio en el plasma.
Lo primero que dijimos es reponer fluidos. Fluidoterapia de resucitación. Si el paciente está hipovolémico, yo no voy eh, a pretender corregir primero la hipernatremia con una solución hipotónica. No. Si está con depresión del volumen, ¿no? El fluido de elección es la solución anormal o solución fisiológica. Luego de eso yo debo calcular el déficit de agua, ¿no? Y esto lo calculo gracias al agua corporal total del paciente por el sodio sobre 140 menos 1, ¿ya? Lo segundo es reponer las pérdidas de agua. Pérdidas insensibles de 30 a 40 mililitros por hora de agua, ¿no? Y pérdidas de agua libre en orina, ya que es un poco más difícil de identificar, pero lo podemos hacer con esta fórmula, ¿ya? Ah, nos dice que el aclaramiento de agua libre va a ser igual al volumen urinario, ¿no? ¿No? Por, ¿no? Y acá vemos, pues, 1 menos el sodio urinario más el potasio urinario entre el sodio plasmático, ¿no? Solamente reemplazamos. Imaginemos aquí, ¿no? Reemplazamos la fórmula y acá nos da cierta cantidad que tenemos que reponer, ¿no? Hay que recordar que la reposición de agua libre, se puede dar entre 3 a 4 días, ¿no? Tanto de agua libre como déficit de agua, ¿ya? Ahora, una vez que repongo todo eso, ¿no? Una vez que yo mejoro el estado de bulimia del paciente, yo tengo que corregir obviamente la hipernatremia. Y también la hipernatremia se corrige con la fórmula antes vista de Adrogué y Madias, ¿ya? Acá la solución de elección para su corrección es la solución el medio normal, ¿no? Que no tenemos en el mercado y la podemos nosotros pues preparar o preparar un estimado, ¿no? Virtiendo en 1 litro de agua destilada una ampolla de hipersodio al 20%. ¿Ya? Muy bien, perdón. Muy bien. Ahora hablemos un poco de hipocalcemia. Presentamos el caso de una señora de 76 años. Miren, esta señora tiene el antecedente de un bocio multinodular tóxico en tratamiento con antitiroideos y yodo radioactivo. Pero 12 años después, ¿no? Se le encuentra una masa cervical derecha, ¿ya? En la analítica vemos que tiene una paratormona elevada, ¿no? De 733, lo normal es hasta 65. Tiene hipercalcemia, miren ustedes, 13.6. Y tiene un fósforo bajo de 1.8, ¿ya? La fosfatasa alcalina está un poquito alta, probablemente por alto recambio óseo, ¿no? Cuando hay hipercalcemia. La función de la tiroides está normal, pero miren, no tiene falla renal, ¿ya? No tiene falla renal. Entonces, le realizan, ¿no? Le realizan una tiroidectomía total, ¿no? Porque le han encontrado una masa. Aparentemente, esto fue un hiperparatiroidismo primario, ¿ya? Y encontraron pues un adenoma de la paratiroides, ¿no? Que producía este hiperparatiroidismo primario, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Cuando hicieron la tiroidectomía total, ya no encontraron malignidad, ya, y se dejó in situ la glándula paratiroide inferior derecha y las izquierdas, y solo se sacó el adenoma paratiroideo, ¿ya? Antes de la cirugía, miren cuánto tenía de PTH, y después de la cirugía la PTH prácticamente bajó a casi muy cerca a valores normales. Se monitorizó el calcio por 4 días, mire, siempre fue normal y salió de alta al 4.º día. Pero después de 24 horas, es decir, al 5.º día, viene la emergencia a la paciente por estos problemas. Temblores, parestesias en miembros inferiores, Chebostec, signo de Chebostec positivo y estridor laringio. Y en la analítica se encuentra hipocalcemia. Pero no solo eso, también se encuentra hipofosfatemia, miren ustedes, menos de 2.5, ¿no? Y se encuentra también magnesio en límite inferior normal, ¿ya? ¿Qué sucedió con esta paciente? Obviamente el diagnóstico es hipocalcemia, ¿no? Hipocalcemia, pero había sido monitorizada, ¿no? Con niveles de calcemia normal, ¿no? Y la paratormona había estado también normal.
porque todavía tenía reserva de glándula paratiroidea, no le habían sacado todas. ¿Ya? Entonces, veamos, recordemos que dentro, ¿no?, del metabolismo que sufre el calcio en nuestro cuerpo, recuerda que la ingesta oral de calcio, ¿ya? Da más o menos 100 miligramos al día de calcio, ¿no? Estos 100 miligramos de día, ¿no?, al día ingeridos de calcio, 800 irán a las heces, ¿no? Se irán por las heces, se botarán por las heces, ¿ya? Y vean ustedes que 400, ¿no?, irán al fluido extracelular para que se cambie con el hueso, ¿ya? También se debe excretar al día 200 miligramos de orina. El calcio tiene tres formas o tres fracciones principales. El 40% está unido a proteínas plasmáticas, viaja directo con la albúmina. Y el 13% está formado, ¿no? Está formando quelatos con iones, como bicarbonato, lactato, fosfato, citrato y sulfato. El 47% del calcio va a viajar como calcio iónico. El calcio iónico es la forma fisiológicamente activa. Estos son los valores de calcio iónico normal en miligramos por decilitro, en mil equivalentes por litro y en milimoles por litro. Y estos son los valores de calcio sérico total. Lamentablemente, como se dan cuenta ustedes, el calcio total mide el calcio que está unido a proteínas. Y obviamente estos valores pueden variar por múltiples factores o múltiples enfermedades, principalmente por hipoalbuminemia, problemas de proteínas. Y la hipocalcemia es un trastorno común en pacientes hospitalizados y sobre todo en la UCI, ¿ya? Se define la hipocalcemia cuando el calcio iónico está en estos valores, el sérico total, ¿no? Es severa cuando el sérico total es menos de 7.6 y el iónico es menos de 0.8, ¿ya? Antes se decía que la mejor forma de medir el calcio, ¿no?, era corregir el calcio sérico con la albúmina, con una de estas fórmulas. Pero eso en las últimas revisiones, ¿no?, de este año, ¿no?, ya está siendo dejado de lado, ¿ya? Muchas veces estas fórmulas pueden sobreestimar los niveles de calcio. Entonces, lo mejor es, en la práctica clínica, trabajar con calcio iónico, ¿ya? Entonces, estas son las causas de hipocalcemia. Lo primero que yo tengo que hacer es confirmar la hipocalcemia. ¿Con qué? Con un calcio iónico, ¿no? Un calcio iónico. En el peor de los casos, ¿no?, con el calcio corregido con la albúmina, ¿ya? Laboratorio de primera línea, PTH, fósforo, creatinina, depuración de creatinina. De segunda línea, vitamina D, amilasa y CPK. Recuerda CPK, ¿por qué? Porque la rhabdomiólisis puede, ¿no?, producir hipocalcemia, ¿ya? Una pancreatitis aguda también puede producir hipocalcemia, ¿ya? Y el déficit de vitamina D3 también produce hipocalcemia. Fíjense ustedes, la hipocalcemia puede deberse, ¿no?, a un hipoparatiroidismo, ¿ya? Y esto es cuando la PTH está baja en el cuerpo por alguna razón. Existen dos clases de hipoparatiroidismo, el reversible y el irreversible. El reversible generalmente es postquirúrgico, hipoparatiroidismo transitorio. Fármacos como Sinacalcet que mejoran cuando suspendo el Sinacalcet, ¿no? Un sensibilizador de calcio. Y cuando corrijo la hipomagnesemia. Cuando yo hablo de hipopara irreversible, es cuando le quité todas las glándulas paratiroideas, que no es el caso de la paciente que hemos mencionado. Hipoparatiroidismo autoinmune como parte del síndrome poliglandular autoinmune, y cuando la glándula paratiroidea está infiltrada por cáncer, una enfermedad infiltrativa como hemocromatosis o enfermedad de Wilson, o cuando se destruyen por radiación. Pero fíjense ustedes, el hiperpara secundario, es decir, cuando PTH está alta, ¿no? PTH está alta, pero secundario producen hipocalcemia. Y eso es igual a enfermedad renal, ¿no? Cuando yo tengo una PTH alta y el fósforo alto, obviamente este hiperparatiroidismo secundario será de causa renal, principalmente enfermedad renal crónica, ¿ya? Pero cuando la PTH esté alta y el fósforo esté bajo, yo acá tengo que pensar en deficiencia de vitamina D, ¿ya? Cuando yo también tenga este perfil PTH alta, ¿no?, que produzca hipocalcemia, un hiperpara secundario, yo también tengo que pensar en
pancreatitis aguda, hiperfosfatemia, síndrome de lisis tumoral. Entonces, la paciente lo que tuvo ha sido una hipocalcemia por hipoparatiroidismo, ¿no? Porque hubo una disminución abrupta de la PTH, ¿ya? Una disminución abrupta de la PTH. Esto se llama el síndrome del hueso hambriento. Recuerden que esta paciente ha estado sometida durante mucho tiempo, probablemente, a grandes cantidades de liberación de PTH, porque tenía un adenoma en la glándula paratiroides. Entonces, al suprimir abruptamente esa secreción de PTH, el hueso se ha quedado sensibilizado, ¿no? Y por lo tanto comienza, ¿no? Comienza a tratar de comerse, ¿no? Todo el calcio que pueda, ¿no? Entonces, eso se llama el síndrome del hueso hambriento, que sucede después de una paratiroidectomía por un adenoma productor de paratohormona, ¿ya? Entonces la hipocalcemia es consecuencia de una intensa remineralización ósea, ¿ya? Remineralización ósea. Las manifestaciones de la hipocalcemia básicamente indican problemas neuromusculares y cardíacos, ¿ya? Acuérdate lo más importante. Neurológicas, maniobras de irritabilidad neuromuscular, Chebostek y Trousseau. Chebostek, percutir el nervio facial y vemos una contracción espontánea de la hemicara, de los músculos de la hemicara, ¿ya? Ipsilateral. Y el signo de Trousseau es el signo de la mano de Pardero, ¿no? Que es una contracción de los músculos carpales, ¿no? Al insuflar el manguito, ¿no? Del esfingo del tensiómetro, ¿no? Puede producir tetania y hasta convulsiones. Arritmias, acuérdate, la hipocalcemia produce síndrome de QT prolongado, prolonga el QT, y esto es igual a torsada de puntas, ¿ya? Riesgo de torsada de puntas o taquicardia ventricular polimórfica. ¿Cómo es el manejo de la hipocalcemia? ¿Ya? El paciente asintomático o con hipocalcemia crónica, el tratamiento será con vía oral con suplementos. Calcio, vitamina D, repongo magnesio, si es que lo necesita, y puedo dar hasta tiacida, porque recuerda que un efecto adverso de la tiacida es producir hipercalcemia, ¿ya? Hipercalcemia. El problema viene cuando yo necesito manejar urgentemente con calcio endovenoso, cuando la hipocalcemia es severa, menos de 7.6 de calcio sérico, o cuando es sintomática, hay signo de Chebostek o Trousseau, o cuando encuentro un intervalo de QT prolongado en el EKG. El calcio endovenoso hay algunas particularidades que tenemos que considerar. No podemos darlo cuando estemos ante un paciente con hiperfosfatemia severa. ¿Por qué? Porque puede generar precipitación. Y no debemos mezclarlos con soluciones que tengan fosfato y bicarbonato porque también precipitan. Se prefiere el gluconato de calcio sobre el cloruro de calcio. Felizmente en nuestro medio tenemos más disponible el gluconato de calcio. Hay que tener en cuenta que el gluconato de calcio tiene un riesgo de extravasación que puede producir necrosis cutánea. Sin embargo, esto es mayor con el cloruro de calcio, ¿ya? Hay que tener cuidado en usuarios de digoxina porque sabemos que los pacientes que usan digoxina son muy propensos a desarrollar intoxicación por digitálicos ante los cambios bruscos de los electrolitos como calcio, fósforo, magnesio, potasio, ¿ya? Y siempre que se reponga calcio endovenoso en un paciente con hipocalcemia, yo debo coadministrar conjuntamente calcio bioral. Entonces, de dos formas, bolo, cuando yo doy calcio endovenoso, tengo que dar un bolo endovenoso o puedo darlo en forma de infusión continua. Fíjense ustedes, la ampolla de gluconato de calcio, por ejemplo, en mi hospital, del 10%, ¿no? Contiene 10 miligramos de calcio. ¿Ya? 10 miligramos de calcio, perdón, 84 miligramos de calcio o 8.4 miligramos por mililitro, que es la forma de presentación. Si estoy ante un paciente con hipocalcemia severa o hipocalcemia sintomática, lo ideal yo es dar bolos de gluconato de calcio rápidamente, ¿ya? Y esto lo preparo con una ampolla de gluconato de calcio diluido en 50 cc
de dextrosa o cloruro de sodio y lo paso lentamente en 10 a 15 minutos. ¿Ya? Esa es la forma de dar bolo de gluconato de calcio. ¿Ya? También puedo dar un bolo, ¿no? Con 2 ampollas de gluconato, pero en 100 mililitros, y esto también lo paso lentamente, en 15 minutos. Yo puedo repetir el bolo cada 10 a 15 minutos hasta que los síntomas resuelvan. Y siempre, ojo, en el mundo ideal, al dar bolos de gluconato de calcio o calcio endovenoso, se recomienda el monitoreo con monitor cardíaco o electrocardiograma. ¿Ya? Entonces, lo ideal es dar bolos hasta que los síntomas de hipocalcemia o los trastornos en el EKG se resuelvan. Una vez que yo doy el bolo, el siguiente paso es prevenir la recurrencia de la hipocalcemia, ¿no? Es decir, una vez con los bolos yo mejoro los síntomas, lo siguiente que tengo que hacer es dejarle una infusión endovenosa. Y la infusión de calcio endovenoso se prepara de la siguiente manera. 10 ampollas en 1 litro de cloruro de sodio. Y esto lo paso a una razón o velocidad de 50 a 100 cc por hora. ¿Ya? Se dice que cuando yo doy 10 mililitros por kilo en 4 a 6 horas, el calcio sérico va a aumentar entre 1.2 a 2 miligramos por decilitro. Por ejemplo, un paciente de 70 kilogramos, yo le paso 700 cc en 4 a 6 horas. A las 6 horas yo ya debo hacerle un control de calcio sérico y voy a ver que este calcio sérico probablemente haya subido o aumentado 1.2 a 2 miligramos por decilitro. ¿Ya? Siempre hay que considerar, ¿no?, que la infusión endovenosa, esta solución se va a preparar a una concentración de 1 miligramo por mililitro, ¿no? 1 miligramo de calcio por mililitro de solución. ¿Ya? Y todo se va a pasar en 1 litro, ¿no? Entonces, acá también yo puedo preparar, ¿no? Puedo preparar con 12 ampollas de gluconato de calcio, ¿no? Y 880 mililitros de cloruro de sodio y lo paso a una velocidad de 50 cc por hora. Estos son los requerimientos, ¿ya? Estos son los requerimientos, ¿no? Y concomitantemente, si el paciente tolera la vía oral, además de dar infusión endovenosa, yo debería iniciar con, formas de suplemento vía oral, ¿no? Carbonato de calcio. El carbonato de calcio contiene 500 miligramos, ¿no?, de ion calcio, ¿no? Podemos dar 500 miligramos cada 12 horas, o en forma de citrato de calcio que viene de 100 miligramos al día, dividido en 3 a 4 dosis. Si hablamos de hipomagnesemia, ¿no? La hipomagnesemia, ¿no?, obviamente, es un trastorno que va a dar manifestaciones clínicas similares a la hipocalcemia, ¿ya? La regulación del magnesio se da, ¿no?, a través de su absorción, ¿no?, su absorción a nivel del ilion, principalmente, ¿ya? A nivel del ilion. El calcio se absorbe en el yeyuno, ¿ya? Entonces, a nivel del ilion se absorbe el magnesio, ¿ya? Y el magnesio se distribuye en el intracelular, ¿no?, al esqueleto de los huesos y a nivel renal. Muy bien. Recuerda que para que el magnesio se reabsorba a nivel del túbulo, ¿no?, a nivel del sistema tubular, ¿no?, depende de la reabsorción paracelular, ¿ya? Y esta reabsorción paracelular, ¿no?, está, pues, financiada por la reabsorción activa de potasio, sobre todo del lazo de Henle, ¿ya? Por lo tanto, muchas veces cuando damos diuréticos de asa y barremos el potasio, es decir, tenemos hipocalemia, ¿no? Esta hipocalemia predispone a que los pacientes hagan hipomagnesemia. Entonces, a veces, la hipocalemia es refractaria a la corrección si es que yo no corrijo antes el magnesio. Y viceversa también. La presentación clínica de la hipomagnesemia, como lo dije, va a ser parecido a la hipocalcemia y también a la hipocalemia. En realidad, se va a superponer a otros trastornos, ¿ya? Náuseas, vómitos, hiporexia, hiperexcitabilidad muscular, ¿ya?
Se dice que una hipomagnesemia severa cuando el magnesio sérico es menor a 1 miligramo por decilitro, y es ahí donde puede aparecer convulsiones, soñolencia, confusión y coma. Y manifestaciones cardiovasculares, arritmias auriculares y ventriculares. ¿Ya? Entonces, las manifestaciones más frecuentes, ¿no?, son las más leves, debilidad y fatiga, ¿ya? Pudiendo tener los famosos signos de hipocalcemia, como Chivostegui-Trousseau, por ejemplo, ¿ya? Causas adquiridas de hiponatremia. Si hablamos de problemas gastrointestinales, ¿no? Básicamente problemas de la dieta o síndromes de mala absorción. Secuestro tisular o recambio transcelular, por ejemplo, pancreatitis aguda, síndrome del hueso hambriento, síndrome de realimentación, ¿ya? Causas renales, hiperfiltración y acá acuérdate, el uso de diuréticos de asa, ¿ya? Diuréticos de asa. El tratamiento dependerá del grado y la severidad, ¿ya? Tenemos formas de presentación vía oral y endovenosa. Acuérdate que el sulfato de magnesio, ¿no?, viene de 1 gramo, que este a su vez contiene 100 miligramos de magnesio elemental, ¿ya? Que a su vez contiene 4 milimoles o 8 miliequivalentes de magnesio, ¿ya? Las preparaciones pueden venir al 10%, el 20%, el 50%, ¿no? En mi hospital, pues, tenemos, ¿no?, el magnesio, ¿no?, tanto al 10 o al 20%, ¿no? Usamos también el 20% que viene de 2 gramos, que equivale pues a un miliequivalente, 1.6 miliequivalentes por el mililitro de magnesio, ¿ya? La ampolla viene de 10 mililitros, ¿no? Por lo tanto, tenemos 200 miligramos de magnesio elemental, ¿no? Es decir, 2 gramos de sulfato de magnesio, ¿no?, contiene 200 miligramos de magnesio elemental. El sulfato de magnesio se tiene que diluir con cloruro de sodio o dextrosa, ya para conseguir una concentración de magnesio de justamente menor o igual a 20%. Se diluye en dextrosa. ¿Ya? Acuérdate que cuando nosotros tenemos un magnesio bajo, ¿no?, yo tengo que primero ver si es una hipomagnesemia severa, ¿ya? Si es una hipomagnesemia severa, menos de 1, me fijo si está sintomático, ¿ya? Síntomas neuromusculares, ¿no?, o gastrointestinales. Si el paciente está sintomático, yo tengo que hacer un EKG y veo si tiene torsada de puntas, el tratamiento es inmediato. 1 a 2 gramos de sulfato de magnesio en 30 a 60 segundos y repito si es que es necesario, ¿ya? Pero si no está sintomático, yo puedo dar sulfato de magnesio un poco más lento, ¿ya? Y si el sulfato sérico no es severo, perdón, si el magnesio sérico no es severo, los niveles no son menos de 1, yo puedo dar magnesio bioral. Entonces, la enfermedad severa, menos de 1, o sintomática, ¿no?, el objetivo es llevar el magnesio a más de 1 miligramo por decilitro, con terapia endovenosa. ¿Cómo hago la reposición de magnesio? Fíjense ustedes, lo primero que hay que saber es que no existen ensayos clínicos, ya que determinen algún régimen óptimo para la reposición. La recomendación está en base a consensos y recomendación de expertos. Recuerda, ¿no?, que el sulfato de magnesio, ¿no? El sulfato de magnesio, ¿no?, tengo que administrarlo para reponer, ¿no?, más o menos en 24 horas dar 8 a 12 gramos. ¿Ya? Esto es cuando es severo o sintomático, ¿ya? Y dentro de los 3 a 4 días yo voy a reponer 4 o 6 gramos al día, hasta repletar la reserva de magnesio. Fíjense ustedes, este es un ejemplo. En el día 1, en un paciente con hipomagnesemia severa, yo puedo en el día 1 tener 2 opciones. Opción 1, doy sulfato de magnesio, una ampolla que viene de 2 gramos, ¿no? Viene de 2 gramos, la puedo dar cada 6 horas endovenoso. Cada ampolla se pasa en 2 horas mínimo. O también yo puedo administrar 6 ampollas de sulfato de magnesio de 2 gramos, ¿no? Y lo paso en 6 horas. ¿Ya? Es una forma. Yo prefiero usar la primera forma. Y el segundo día, ¿no? El segundo día ya doy una ampolla cada 12 horas por 3 días, ¿no? Siempre pasar cada ampolla en mínimo 2 horas. Lo ideal es no exceder la velocidad de infusión de 2 gramos por hora, ¿ya? ¿Por qué? Porque si lo paso muy rápido, ¿ya? Muy rápido,
el magnesio se filtra y se excreta en la orina. Ya tengo que ajustar la velocidad a 2 gramos por hora para minimizar la excreción urinaria. ¿Ya? Consideraciones, ¿no? En insuficiencia renal solamente administrar la mitad de la dosis. En el mundo ideal se debería monitorizar a los pacientes con electrocardiograma, si es que son adultos mayores o si usan altas dosis. Se debe corregir la hipocalemia y la hipocalcemia concomitante. Recuerda que la reabsorción de magnesio a nivel tubular es paracelular, ¿no? Con el potasio y a veces con el calcio. Y antes de reponer magnesio, yo tengo que tratar la hipocalcemia, ¿ya? Tratar la hipocalcemia. No se recomienda mucho la reposición intramuscular de potasio, ¿ya? Solamente si es que no hay un acceso venoso bueno, ¿ya? Pero si se da, podemos dar, pues, sulfato de magnesio a esta dosis. Recuerda que la reposición de magnesio vía oral no es buena, ¿ya? El magnesio no se absorbe bien en el tracto gastrointestinal, ¿ya? El magnesio vía oral se vende en forma de sales de magnesio, ¿ya? Y acá te dejo las presentaciones para que las analices tú después. Muy bien, y ahora para terminar, este es un desorden hidroelectrolítico que se ve con relativa frecuencia en hospitalización, ¿no? Es el de la hipofosfatemia. Presentamos a una señora de 67 años, ¿ya? Que tiene el diagnóstico de un síndrome pilórico por cáncer gástrico. No come hace 3 semanas, está hospitalizado solamente con sueroterapia, ¿ya? Por lo que se decide iniciar nutrición parenteral total, ¿ya? La cual está recibiendo por alrededor de 2 semanas. Entonces, después de 2 semanas, más o menos a los 3 días, la señora comienza a presentar dolor en miembros inferiores, ¿ya? Escala análoga visual 7 sobre 10 y se comienza a tornar confusa, ¿no? La paciente comienza a presentar pancitopenia. Se descarta mieloptisis, invasión del cáncer gástrico a la médula ósea. El aspirado de médula ósea es normal. A pesar de las transfusiones, la hemoglobina y las plaquetas siguen bajando. Los neutrófilos también están un poco bajos en miel. En el laboratorio, fíjense ustedes, el sodio está normal, pero el potasio está bajo, el calcio está un poco bajo, el magnesio está sumamente bajo y el fósforo está bajo. Entonces, acá estamos ante un problema de hipofosfatemia, ¿ya? Además de la hipocalemia y la hipomagnesemia. ¿Qué sucede con esta paciente? Recuerden que el fósforo, los valores normales van entre 2.5 a 4.5 miligramos por decilitro. Fíjense cuánto tiene nuestro paciente. Nuestro paciente tiene 0,8 miligramos por decilitro. Todo esto es en miligramos por decilitro. Está sumamente bajo, es lo que más llama la atención. Cuando es menos de 1 se dice que es una hipofosfatemia severa, ¿ya? Y recuerda que los niveles de fósforo sérico no pueden o no, generalmente no pueden reflejar las cantidades de fosfato corporal total. Por lo tanto, el grado que tú encuentres de hipofosfatemia no necesariamente se va a correlacionar con la sintomatología del paciente. ¿Cuáles son los efectos y causas de la hipofosfatemia? Fíjense ustedes, hay hasta 4 mecanismos que explican la hipofosfatemia, ¿no? El recambio intracelular, ¿ya? Cuando hay alcalosis respiratoria, aumento de insulina o descarga adrenérgica, ¿no? El fósforo ingresa a la célula, ¿ya? O también ingresa a la célula cuando hay un estado de depresión de fósforo de manera aguda, ¿ya? Y esto sucede, por ejemplo, en síndromes de mala absorción, ayuno prolongado, inanición, alcoholismo o síndrome del hueso hambriento, ¿ya? Disminución de la absorción, ¿no? Sobre todo intestinal, un síndrome de mala absorción, pérdidas renales, enfermedad renal como Fanconi, por ejemplo, una tubulopatía proximal, y sobreposición, ¿no? Que engloba más de uno de estos mecanismos. Las manifestaciones clínicas van a depender
¿no? En toda la economía del cuerpo. A nivel respiratorio pueden producir disfunción muscular de los músculos respiratorios, disminución de la contractibilidad cardíaca, predisposición a arritmias, hematológico, miren, puede producir hemólisis y disfunción de leucocitos y alteración plaquetaria. Endocrina, resistencia a la insulina. Neuromuscular, miopatía, puede producir rhabdomiólisis, convulsiones y alteración del estado mental. ¿Ya? Y acá de nuevo, ¿no? Manifestaciones neurológicas y cardíacas. ¿Ya? Ahora, hay que buscar siempre el antecedente. ¿Ya? Cuando tengamos un paciente con hipofosfatemia sintomática o severa, ¿ya? El uso de antiácidos, que muchos de los antiácidos que se venden en el mercado, ¿no? Como hidróxido de aluminio, por ejemplo, son quelantes de fósforo. El uso excesivo de niacina, ¿no? Administración excesiva de niacina promueve la excreción fecal de fosfato, por ejemplo. El uso de quelantes de fósforo en enfermedad renal crónica, ¿ya? Y quimioterapia con etopósido, por ejemplo, citarabina, metilprednisolona. Muy bien. Corrección de la hiponatremia, de la hipofosfatemia. Lo que tenemos siempre que buscar es tratar la causa de base, ¿ya? Pero haremos represión agresiva de fosfato endovenoso cuando la hipofosfatemia sea severa, menos de 1, ¿ya? O cuando el paciente esté con desnutrición crónica. Suspenderemos la infusión cuando el fosfato alcance niveles más de 2. Ahí podremos pasar la administración vía oral. Fíjense ustedes, cuando la hipofosfatemia es moderada, ¿no? De 1 a 2 miligramos, ¿ya? Yo me puedo permitir, ¿ya? Infundir fosfato, perdón, ¿no? En 2 a 6 horas, ¿no? ¿Por qué? Porque acá ese es el escenario que está en ventilación mecánica, ¿no? Recuerda que el fósforo ejerce un efecto en la musculatura respiratoria. Por lo tanto, en ventilación mecánica me conviene que los pacientes respiren mejor, tengan mejor fuerza de ventilación para el destete. Cuando la hipofosfatemia es severa, acá tengo dos escenarios, sin síntomas y con síntomas. Cuando es asintomático, ¿no? Cuando es asintomático, esta es la dosis que yo debería dar de fosfato. Y si es sintomático, un poco mayor. En ambos escenarios, la infusión debe durar 6 horas mínimo, ¿ya? Pero también tenemos el régimen intenso, ¿ya? Que dura 12 horas. Y en mi hospital, por ejemplo, en el seguro tenemos el fosfocalio, que es fosfato de potasio, ¿ya? Más o menos el fosfato de potasio viene 1 a 6 mil equivalentes por mililitro de fósforo, ¿ya? De fósforo. En el paciente que es sintomático yo debería dar 0,16 milimoles por kilo, ¿ya? Infundirlo en 6 horas. Fíjense ustedes, esta es la presentación de fosfato dibásico de potasio, fosfocalio. Un mililitro viene de 0,6, ¿no? 0,6 milimoles de fosfato dibásico. En 20 mililitros obtendré 12.5 milimoles. Si yo tengo un paciente que pesa 70 kilogramos y le quiero dar una dosis de 0,16 milimoles por kilo, lo multiplico, ¿no? Y su requerimiento, pues, son 11.2 milimoles, ¿no? Milimoles en total. Entonces, hago una regla 3 simple, ¿no? Si 12.5, que es una ampolla de fosfocalio, y el requerimiento de mi paciente es 12.2 milimoles, ¿cuántas ampollas de fosfocalio necesitará? Menos de una, ¿no? 17.92 mililitros o 18 centímetros cúbicos de toda esa ampolla que viene de 20 cc, ¿no? Y esto lo pasaré, ¿no? En 500 miligramos o 500 mililitros de dextrosa al 5%. Para términos prácticos, obviamente, pues no le voy a quitar 2 centímetros a la ampolla, ¿no? Lo más práctico es darle toda la ampolla entera, ¿no? Y siempre pasarlo en mínimo 6 horas, ¿ya? Recuerda, a mayor requerimiento de fosfato, pues la duración de la infusión será mayor. Miren, acá, en el régimen intenso, ¿no?
es 10 miligramos por kilo o 0,32 milimoles por kilo. ¿Ya? Tal cantidad, obviamente, yo la tengo que pasar mínimo en 12 horas. ¿Ya? Entonces, estos algunas guías para administrar el régimen intenso, se los dejo para acá. Este es un régimen más intenso, ¿no? Miren acá, 0,32 milimoles por kilo se pasa en 12 horas, pero acá mira, ¿no? 0,6 milimoles por kilo, 0,4 milimoles por kilo, a veces es necesario, ¿no? A veces es necesario, ¿no? Administrarlo por 24 o 72 horas. Recuerda que en unidad de cuidados intensivos esto no hay problema. ¿Por qué? Porque lo administran por catéter venoso central. Tranquilamente, la administración puede ser en 6 horas. Pero si lo haces por vía periférica, mínimo debe ser en 24 horas. ¿No? Un gran problema, ¿no? Si es que no tenemos un catéter venoso central. ¿Ya? Y esto es más acerca de los diversos regímenes ya para administrar fósforo en el paciente con hipofosfatemia. Entonces, el sulfato dibásico de potasio, ¿no? Tiene estas cantidades de gramos de fosfato dibásico, una ampolla de 20 mililitros, ¿no? El fósforo, ¿no? El requerimiento calculado, por ejemplo, para un paciente de 70 kilos, ¿no? Si yo quiero administrar este régimen, 0,32 milimoles por kilo, mi paciente requiere 22,4 milimoles. Entonces, si una ampolla de 20 mililitros viene 12,5 milimoles, ¿no? ¿Cuántas ampollas necesito yo para alcanzar este objetivo? Regla de 3 simple, 35,8 mililitros de fosfato dibásico de potasio. Es decir, ¿no? Es decir, ¿verdad? Puedo yo dar 20 mililitros, la ampolla entera, y 15 mililitros de la otra ampolla para que más o menos, ¿no? Que más o menos, conformen 35 mililitros de fosfato dibásico, ¿no? Esos 35, pues, lo completo con dextrosa al 5% hasta formar 500 cc. Y lo administro a una razón de 100 a 167 mililitros por hora. ¿Ya? La velocidad la calculé aquí. ¿Ya? Muy bien. ¿No? Porque 12,4 milimoles por litro, ¿no? Lo voy a tener que pasar, ¿no? En 500 mililitros, ¿no? 7,5 milimoles por hora, ¿no? ¿Cuánto será? 167 es lo máximo. ¿Ya? Entonces, esa es la cantidad en la que yo tengo que infundirlo. ¿Ya? Infundirlo. ¿No? Por CBC podría yo permitirme pasarlo en 6 horas. Y estos son algunos tipos de suplemento de fosfato oral. ¿Ya? De fosfato oral. No es muy común verlo. ¿Ya? Y hablando de nuestro paciente, pues lo que tuvo ella fue un síndrome de realimentación. El síndrome de realimentación sucede cuando se reintroduce rápidamente los nutrientes y fluidos en un paciente que ha estado en un estado de ayuno prolongado. Nuestro paciente era un síndrome pilórico por cáncer gástrico, ha estado sin comer más de 3 semanas y le instauraron nutrición parenteral total a dosis plenas, a cantidades plenas, y esto pues hizo, ¿no?, que se reinstaure, ¿no?, el anabolismo súbitamente y produjo una liberación de insulina. Esta liberación de insulina promueve la reabsorción de sodio, pero sobre todo la insulina promueve una desviación brusca al intracelular del fósforo, potasio y magnesio. Entonces, cuando a ti te hablen en nutrición clínica de hipofosfatemia, tú tienes que pensar en el síndrome de realimentación. ¿No? Este es un caso de la vida real. Tuvimos una paciente con esa neoplasia gástrica, referida a otro hospital, ¿no? Se le instaura NPT, ¿no? Y comienza a hacer a los pocos días, no sé, a los 7, 10 días, si no me equivoco, hipofosfatemia, ¿ya? Hipofosfatemia, ¿no? Trastornos neurológicos. Estos pacientes también pueden hacer déficit vitamínicos, aparte de la hipofosfatemia. La señora hizo un síndrome de Wernicke-Korsakoff por déficit de tiamina.
por el déficit de vitamina D12, ¿no? Isopancitopenia. ¿Ya? Sumado que la hipofosfatemia puede dar alteraciones en las líneas celulares del hemogramo, ¿ya? Que no es frecuente. Entonces, el síndrome de realimentación no solamente es hipofosfatemia, también puede dar clínica de algunas manifestaciones de déficit vitamínicos. Todo esto sucede porque a una célula que ha estado pues en inanición de manera crónica, ¿no? Le das, ¿no?, grandes cantidades de nutrientes súbitamente y la célula se vuelve loca y trata de consumir todo lo que pueda rápidamente, ¿no? Es una forma práctica de explicar la fisiopatología del síndrome de realimentación. Muy bien, eso es todo hasta el momento y gracias por su atención.